Hermanos, Dios les bendiga. Voy a compartir a la palabra de Dios, a la cual está escrito en 2 de Corintios, capítulo 7 al versículo 10. El título es Viviendo por la fe. Vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En el versículo 7 habla de tesoro y vasos de barro. Ahora, ¿qué representa el tesoro? Que está depositado en vasos de barro. El tesoro es el evangelio de Jesús o la palabra de Dios. Y los vasos de barro somos nosotros. Y la excelencia, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, un vaso de barro es un vaso algo insignificante, un vaso de poco valor, ¿no? Un vaso frágil, ¿no? Eso somos nosotros. Y Dios en ese vaso, que somos nosotros, ha depositado un tesoro de un valor incalculable. Dios siempre se ha manifestado en cosas verdaderamente que quizás para el hombre no tenga valor. Por ejemplo, usted, si ponen una jarra de jugo y dos vasos, un vaso de cristal y un vaso de barro, dígame, ¿en cuál de los vasos usted va a querer tomar el jugo? Todos van a querer el vaso de cristal, porque es más bonito, más fino y se puede tomar el jugo con gusto. Pero en un vaso de barro no va a sentir el mismo gusto. Por eso, hermano, usted es un vaso de barro y Dios siempre se manifiesta su poder en las cosas que para el hombre no, no le da importancia. Vemos a través de la historia cómo Dios a Israel, un pueblo pequeño, ¿no?, insignificante, hizo una gran nación. Ahora, nosotros tenemos que valorar ese tesoro que Dios nos ha depositado a nosotros. Hay muchos que hay veces cuando van a predicar no predican con poder. ¿Por qué? Porque están llenos de orgullo, llenos de vanidades, llenos de soberbia, se aman a sí mismos. Por eso que vemos en el púlpito cómo ellos hablan de sus grandezas, de sus títulos, de sus estudios superiores, ¿no? Hablan de ellos mismos. Aún hasta hablan de su familia, que mi hijo es doctor, mi hija es enfermera. Hablan de ellos mismos. Y Dios no se agrada. Porque ¿cuál era su presentación de Pablo? Pablo, su presentación del apóstol Pablo era siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, prisionero de Jesucristo. El apóstol Pablo era bien humilde, porque sabía que era un vaso de barro.
Él decía, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesús, nuestro Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino al quien Dios alaba. Porque Pablo predicaba, así como los apóstoles predicaban con poder, con denuedo. Pero ¿de quién era esa excelencia y el poder? Es de Dios, no de nosotros. Nosotros somos vasos de barro. No se olvide. Toda la excelencia y el poder es de Dios. Y nosotros hay que gloriarnos en el Señor. Porque Dios es el que te va a alabar, no tú. Ahora, gracias a ese tesoro, tenemos beneficios, que es el Evangelio de Jesús. El primer beneficio que tenemos es que nos hizo una nueva criatura. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son cosas hechas nuevas. El segundo punto, nos dio vida y vida en abundancia. Jesús dijo, el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué más? El tercer beneficio nos ha dado autoridad. Como dice Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nos ha dado autoridad. El cuarto punto, el cuarto beneficio, que somos hijos de Dios. Como dice Romanos 8:37, que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El quinto beneficio, somos embajadores de Jesús. Nosotros somos embajadores, somos representantes de Jesús. Eso está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese tesoro es el Evangelio. Por eso dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios a nosotros nos ha ungido, nos ha sellado con su Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mire ese tesoro que Dios ha depositado en nosotros, que somos vasos de barro. Por eso nosotros no nos olvidemos que somos vasos de barro. Todo lo que tenemos es gracias a Dios, gracias a la excelencia y en su poder de Dios. Ahora, ¿qué más sigue? Vamos a leer el versículo 8. Cuando ya Pablo sabía, y nosotros también sabemos que la excelencia y el poder está en nosotros, todas las dificultades que nosotros vamos a poder pasar, porque vamos a pasar muchas dificultades, así como el apóstol Pablo, así también como las personas del mundo también pasan las mismas dificultades que nosotros, pero nosotros llevamos la ventaja, porque estamos con Dios, estamos con Jesús. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días, todos los días. También está el Espíritu Santo y los ángeles. No estamos solos. Con el poder de Dios, todo es posible. Mire, ¿qué dice el versículo 9? El versículo 8, perdón, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Pablo siempre estaba atribulado en hambres, está atribulado en asaltos,
estaba atribulado con los falsos hermanos, estaba atribulado con los problemas de la iglesia que había. Pero Pablo en esa tribulación no se angustiaba. Él no se angustiaba, él seguía adelante. Así también nosotros vamos a tener muchas tribulaciones, pero nosotros no tenemos que, como dice la palabra, no tenemos que angustiarnos. Porque el enemigo lo que quiere es angustiarte, quiere derribarte, porque el enemigo quiere destruir tu vida cristiana, la vida de tu familia. Pero nosotros tenemos un poder. Como dice la palabra, el que está dentro de nosotros es mucho más fuerte que el que está afuera. Nosotros tenemos el poder para poder resistirlo y él huirá. Pero todo depende de ti. Y nosotros tenemos que estar en la roca de Jesús. ¿Qué más sigue? Dice, estamos en apuros, mas no desamparados. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Dice, Dios dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, no temeré al hombre. ¿Ya? Muchas, así como el apóstol Pablo, también nuestros hermanos del Antiguo Testamento también pasaron apuros. Por ejemplo, José. José pasó apuros cuando fue vendido. Él no sabía a dónde le llevaban. Y cuando él estuvo en la casa de Potifar, usted ya conoce la historia, fue él acusado de violación. Pasó apuros y se fue a la cárcel. Igualmente Daniel, cuando dictaron una ley contra él, porque lo prohibieron orar. Y a él lo mandaron al foso de los leones, pero él creía en Dios y Dios lo libró. Así también como a José. José todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Y a Daniel Dios le dio espíritu de sabiduría, le dio sabiduría, inteligencia, conocimiento. Por eso que el rey se quedó maravillado, que ellos eran 10 veces más inteligentes que los del pueblo del rey. Ahora sabemos que Dios tapó la boca de los leones. Igualmente Pedro también pasó apuros cuando estuvo en la cárcel. Él ya sabía que estaba a punto de morir. Pero él estuvo tranquilo, no se desesperó. Y vemos cómo los ángeles lo sacaron de la cárcel. Igual manera nosotros también podemos pasar muchos apuros, pero nosotros no tenemos que desesperarnos. Vamos a pasar, pero confiemos en el Señor, que Él nos va a dar la victoria. Dice también, perseguidos, mas no desamparados. Siempre a los apóstoles, a los hermanos, siempre lo persiguieron. Aún Saulo lo persiguió. Hasta que él se convirtió y él fue perseguido. Nosotros, acá en nuestra ciudad, en nuestro país, no somos perseguidos por predicar el evangelio. Hay hermanos que en otros países son perseguidos, pero ellos saben que no están desamparados. Ellos siguen. Pablo también era perseguido y era aún apresado, pero él decía en sus cartas, yo puedo estar preso, pero mi boca no está preso. Él donde iba, él predicaba la palabra, hasta en la cárcel predicaba la palabra. ¿Por qué crees que cuando estaba en la cárcel, cuando hubo un terremoto, nadie se escapó? Porque él alababa a Dios y predicaba la palabra. No dice la Biblia, pero ¿cuántas almas habrán ganado? No sabemos, pero sí sabemos del carcelero. Él y su familia fueron salvos. Nosotros tenemos, como la tranquilidad, tenemos la tranquilidad que nadie nos persigue por predicar el evangelio. Ahora en este tiempo están cerradas las iglesias. El enemigo piensa que va a ganar, pero no va a ganar. Porque vemos por las redes cuántas personas están entregando su vida a Cristo. Doctores en los hospitales orando,
pidiendo protección de Dios, perdón, las enfermeras, los policías predicando en las calles. Vemos en la calle cuántas personas inconversan que están arrodillados, levantando las manos, pidiendo a Dios. Vemos también soldados, tantas personas que se están acercando a Dios. Vemos por las redes sociales que muchos están predicando la palabra de Dios. El enemigo no va a poder con Dios, el enemigo siempre va a perder. Algo que no se ha visto así. Así que cerrar la iglesia, pero la palabra se sigue predicando. La boca no está preso. Demos gloria a Dios, hermanos, que no somos perseguidos acá en el Perú. Tenemos la libertad de predicar la palabra de Dios. Y habrá un tiempo también que la iglesia va a tener que abrir. Y mucha gente, oramos también para que Dios añada a las personas para que sean salvos, así como la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué más sigue? Dice, perseguidos mas no desamparados. Dice, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Vamos a hablar el Antiguo Testamento de Job. Dios permitió a Satanás que lo derribe, ¿no? Pero no lo destruyó. Fue una enfermedad, perdió todos sus bienes materiales. Aún él físicamente estuvo enfermo, estuvo con sarna, lleno su cuerpo. Pero Satanás no lo pudo destruir. Igualmente al apóstol Pablo, cuando todos lo apedrearon a Pablo, lo dejaron casi muerto. Los judíos pensaban que él estaba muerto, pero no. Los hermanos lo levantaron y al otro día él siguió predicando. Nosotros somos como la palmera. Cuando viene un huracán con fuerza, la palmera es derribado y esa tormenta pasa, pero la palmera no es destruido. Así también nosotros, hermanos. Muchos pensarán que estamos derribados, pero no estamos destruidos, porque Dios está en nosotros. La excelencia y el poder es de Dios. Y el Dios Todopoderoso está con nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Dios siempre se ha manifestado en lo que no es para los hombres, pero para Él es. Como dice, ¿no? Él dice, sino que de los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermano, no se olvide que nosotros somos vasos de barro. Y ese tesoro incalculable que está depositado en nosotros, tenemos que saber valorarlo. Por eso siempre le digo, hay que servir a Dios con un corazón sincero, no con mentiras. Porque sabe usted que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña, aún lo más profundo de nuestro corazón. A Él no lo vamos a poder engañar. No sea como Saúl. Dios lo ungió a Saúl. Le dio el Espíritu de Dios a él. Pero por no valorar lo que recibió de Dios, fue desechado. Así que tengamos cuidado. Dios no puede ser burlado por nadie. Voy a terminar con este pasaje bíblico que está en Romanos, capítulo 8, versículo 35.
Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Escuche, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Se da cuenta? Nosotros, hijos de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es? Jesús. Por lo cual, estoy seguro, y eso también tiene que ser su convicción de usted y de mí, estamos seguros, ¿no? Por la cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermano. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Va a pasar tribulación, va a pasar apuros, va a ser perseguido. Quizás lo van a querer destruir, pero no van a poder, porque nosotros en Cristo Jesús vamos a ser más que vencedores. Y la palabra de Dios se tiene que dar cumplimiento. Todo lo que está escrito se da cumplimiento. Las verdades bíblicas son 100% verdad. Nuestras palabras no son 100% verdad, hermanos. Y yo estoy acá dando lo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos ecos de Dios. Repetimos lo que está escrito acá. Y la palabra está, hermanos, para exhortarnos, para edificarnos y para consolarnos. Eso es el propósito de Dios. Dios nos exhorta. Él es el que nos habla a nosotros. Dice Pablo que la palabra de Jesús abunde en vuestros corazones. Pablo siempre oraba para a Dios que nosotros tengamos conocimiento, inteligencia, sabiduría, para poder nosotros pasar todas esas dificultades. Así que, hermano, ya sabe usted, y sabe también yo, que somos vasos de barro. Que la humildad y el amor permanezca en nuestros corazones. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Amén.